Y bueno, como les dije, vamos a hacer un promedio de 15, 20 minutos por tema. Me voy a poner justo ahorita el cronómetro para iniciar con ese temita, ¿ya? De lo que vendría a ser carbohidratos, digo, lípidos 1, ¿ya? Voy a ponerle 21. Ya, entonces iniciamos. Va a sonar. Entonces, de este temita, ¿qué es lo que es necesario que ustedes acuerden sí o sí, ¿no? Uno, las cosas basiquitas, ¿no? Como que, bueno, nosotros tenemos los lípidos, ¿no es cierto?, que son insolubles en sustancias, ¿qué cosas? Sustancias polares, como el agua, ¿no es cierto? Mientras que si tú combinas un aceite con otro tipo de aceite, ¿no? Bueno, pues simplemente sí van a ser solubles, eso porque es soluble en sustancia apolar, ¿ya? ¿Qué más? Son hidrofóbicas principalmente, pero tienen un nombre especial cuando son de dos tipos, o sea, tienen una parte hidrofóbica, esta parte, la cola, y la parte de arriba del fosfolípido es la cabeza polar, hidrofílica. Cuando es hidrofílica e hidrofóbica a la vez se llama anfipático, ¿ya? Los fosfolípidos, por ejemplo, son anfipáticos. ¿Qué más? Tenemos acá que son sustratos para sintetizar membrana celular, ¿no es cierto?, en la bicapa lipídica, hormonas esteroideas, vitamina D, producción de bilis y almacenamiento y utilización de energía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos dentro de las funciones, la fuente energética, ¿no es cierto? Ya les había mencionado, son 9 kilocalorías por gramo. Luego la barrera hidrofóbica, ¿no? Nos permite compartimentalizar las vitaminas liposolubles ADEC, ¿ya? No se olviden de eso, ADEC, esto para toda la vida encima también. Y con respecto a la homeostasis, tenemos que son las hormonas esteroideas, ¿no? Principalmente, ¿no? También hay hormonas peptídicas y tal, pero relacionado a los lípidos, las esteroideas, por su anillo esteroide, ¿ya? Luego acá, como les decía, acá está mi anillo esteroide y podemos ver que está dentro de todo esto, ¿no? Dentro del colesterol, dentro del cortisol, testosterona, vitamina D, ¿no? Que es lo que había mencionado. De acá solo quiero que recuerden estas dos cositas. Ácido graso y triacilglicerol. Dentro de los ácidos grasos tenemos que este, está formado por su cabecita, ¿no es cierto? Que es hidrofílico y la cabeza que es hidrofóbico, ¿ya? Esta cabeza se llama grupo carboxílico, ¿no? Y el triacilglicerol, que es nada más y nada menos que la unión de un glicerol con tres ácidos grasos, ¿no es cierto? Luego vamos a ver en lípidos 2 cómo se formó este triacilglicerol, ¿ya? Y de la misma manera vamos a ver la síntesis de ácido graso y síntesis de triacilglicerol. Esteroide, anillo ciclopentarol periodo fuera entreno, no le van a preguntar ese nombre larguísimo, ¿no? Pero hay que tenerlo en consideración. Y adelantándonos, ya que ahorita están un poquito más activos, es que no lo vamos a poder degradar, ¿ya? Nosotros no vamos a poder romper ese anillo, y por lo tanto vamos a tener que reciclar, ¿no? Si tenemos un esteroide, lo vamos a reciclar en colesterol, o se puede formar cortisona y así. O vitamina D, bilis, etcétera, ¿ya? ¿Qué más acá en la digestión, no? Porque así como en los carbohidratos, ¿no es cierto? Tenemos que ingerirlos y luego digerirlos. Con respecto a la digestión, ¿qué es lo que hacemos? Usar las lipasas, ¿cierto? Las enzimas que me van a ayudar a degradar esto. Para ello tengo mi lipasa lingual, gástrica y pancreática. Vamos a iniciar, por lo tanto, en la boca. Ella va a empezar a hidrolizar, a romper los lípidos en gliceroles y ácidos grasos, pero ¿con cuáles se va a enfrentar? ¿Con ácidos grasos súper grandes? No, sino con cadena corta y media, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la insuficiencia pancreática, ¿no es cierto? Que, bueno, pues como la fibrosis quística nos va a impedir que estas lipasas, sobre todo las lipasas del páncreas, ¿no? Salgan del páncreas. Y como no va a salir, tú vas a seguir consumiendo y consumiendo grasas, pero esos lípidos no van a poder ser hidrolizados por estas lipasas pancreáticas, por lo tanto vas a tener heces con lípidos y no vas a absorber ese lípido, ¿no? Esos lípidos, esas grasas. Emulsificación de sales biliares también es muy importante. Recordar que dentro de la emulsificación tenemos a nuestro duodeno, ¿no? En el cual van a surgir dos procesos, ¿no? Sales biliares y peristaltismo. ¿Qué van a hacer las sales biliares? A tener propiedades detergentes. ¿Qué significa esto? Que van a evitar que coalescan, van a estabilizar las partículas grasas y les van a decir, oye, no te juntes con otra, ¿no? Con otra gota lipídica y así, ¿no? Entonces eso, acuérdense eso, van a estabilizar las partículas, van a evitar que coalescan. Con respecto al peristaltismo, coalescer es chocar, ¿ya? Volverse a juntar.
peristaltismo, que es la parte de el movimiento de nuestro estómago, tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Y qué van a hacer con tanto movimiento? Van a romperlo, ¿no? Va a hacer que disminuya de tamaño el lípido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la emulsificación? El aumento, ¿no es cierto?, del área superficial, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos que sea más grande el área superficial, ¿no? Mira, acá está, una gota lipídica grande y luego lo hemos roto y tenemos esto. O sea, tenemos más moleculitas, pero tiene la misma masa. ¿Qué es lo que cambió? El volumen. Digo, el volumen, ¿qué digo? El área. Este área va a ser más chiquito que este área gigante de acá, ¿no? Y tener más área eh, em, me permite que las enzimas puedan tener más contacto con la gota lipídica y trabajar más rápido y así, ¿no? Y eso hace que eso favorece la actividad enzimática. Muy bien, ¿y qué va a ser al final la actividad enzimática? Esto, ¿no? Romper es cada lípido que se encuentre en glicerol y ácidos grasos. Por respecto a los sales biliares, que tenemos que recordar tres cosas. Uno, origen en el hígado. Dos, almacenamiento de la vesícula biliar. Y tres, reabsorción en dónde? En el ileón. ¿Ya? Ileón. Eh, tiempo, 15 minutos. Ya. Entonces, con respecto a sales biliares, también la pueden llamar sales biliares conjugadas. Estas sales biliares conjugadas van a ser la suma de un ácido biliar primario y, bueno, pues es la glicina taurina, ¿no? Que es parte de aminoácido, ¿no? Y, bueno, pues cuando ya se unen, se llama ácido biliar conjugada, ¿ya? Eso, y, bueno, pues que el enlace es de tipo mida. ¿Qué más? Degradación, ¿no? Acá tenemos tres tipos, ¿no? De enzimitas. Uno, el triacilglicerol. El triacilglicerol, o también llamado TAG, lo vamos a romper por medio de esta lipasa pancreática, ¿no? Lo va a romper en dos monocilglicerol y dos ácidos grasos. Pero no va a trabajar sola, va a trabajar en un conjunto de la colipasa, ¿ya? Esta colipasa nos va a ayudar a que, bueno, activarlo en general, ¿no? Porque su cofactor, esta lipasa pancreática, no va a trabajar sin la lipasa, ¿ya? Entonces, es necesario que trabajen juntas. ¿Y qué es lo que va a hacer Miriam? Va a mediar, va a estar entre la interfase lipasa y gota lipídica y va a permitir que la lipasa recién ahí pueda trabajar, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la parte del Orlistat, ¿no es cierto? Bueno, el Orlistat son pocos fármacos los que vamos a ver ahora, pero siempre si hay algún tipo de parte clínica, ¿no? Que les hayan recomendado los doctores, muy aparte de la parte de seminario y todo ello, donde profundizan más, repasen, ¿ya? La parte de aplicaciones médicas. Por ejemplo, fenilcetinuria en proteínas, ¿no? También, ¿no? Lo pusieron y le preguntaron por qué, porque tiene importancia, ¿no? Entonces eso. Orlistat, que ese es un fármaco antiobesidad, ¿no es cierto? Lo utilizan para inhibir las lipasas gastrointestinales, es decir, que tú consumes, ¿no es cierto? Uy, no me sale bien el dibujo. Ahí está. Acá está mi estómago, acá está mi duodeno, el resto de intestinos. Tú consumes grasa, ¿no es cierto? Pero como no van a salir, ¿no? O sea, van a salir, pero van a estar inactivas las enzimas lipasas, tu grasa que va a seguir su camino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con forma de gota lipídica grande no va a ingresar las enterocitos, se va a quedar así en el lumen intestinal y va a seguir así hasta que se junte con las heces y, bueno, pues va a formar torrea y así, ¿no? Por eso es que las personas que utilizan Orlistat no tienen heces así con grasa, ¿no? Y eso es porque reduce la absorción de grasa. Luego, como este es colesterilo, es importante recordar que el éster de colesterilo es, ¿qué cosa? Hidrofóbico o fílico, fóbico, ¿no es cierto? Mientras que el colesterol libre, colesterol no esterificado, ¿no? Este sí es hidrofílico, ¿ya? Y eso también depende en qué situación, en qué parte va a estar del kilomicrón, por ejemplo, o de las lipoproteínas. Acá tenemos mi enzima colesterol esterasa, que va a medir esta reacción, ¿no es cierto? Entonces es sencillo, ¿no? Su nombrecito. Y acá con respecto a los fosfolípidos, tenemos a la fosfolipasa A2. Ella va a romper esos fosfolípidos, ¿no? Y, bueno, pues va a generar ácidos grasos y lisofosfolípidos, ¿ya? No se preocupen que luego vamos a ver otra reacción en donde hay fosfolípidos, ¿no? Que va a mediar también, va a usar también esta enzima y va a generar prostaglandina, no, ácido arquidónico y tal, ¿no? Pero hay diversos tipos de fosfolipasas también, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. ¿Qué más tenemos acá? Ya, control hormonal. Esto fijo, 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 ¿ya? Colesteoquinina. Recuerden que esto va a ser
va a inducir la liberación de enzimas pancreáticas, ¿ya? Del páncreas van a salir las enzimas, ¿no? Enzimas. Mientras que del otro lado la secretina va a querer que salga, ¿qué cosa? El bicarbonato, HCO3, ¿no es cierto? Con el agua. ¿Qué función tiene cada uno? Este para la digestión de los lípidos, ¿no? Y esto para neutralizar el pH con el fin de que las lipasas con estas enzimas puedan trabajar bien. O sea, también está a favor de la digestión de los lípidos. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Luego, absorción por enterocitos. Recuerden que estamos en la luz intestinal y hay varias enzimas que han estado actuando, ¿no es cierto?, afuera. Ya. Ahora, todos los restos que han quedado, todos estos, ácido graso, 2-monoacilglicerol, colesterol, todo esto se va a tener que crear esta conformación de micelas mixtas, ¿ya? ¿Para qué? Para que tiene esta formita y todo ello para poder ingresar. Si no, no puede ingresar al enterocito, tiene que ingresar así en grupo, ¿no? En una mesa de 12, por ejemplo. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hace, no es cierto? Se hace que en la superficie los moléculas sean más hidrofílicos y el núcleo sea hidrofóbico. Ya recuerden que esto va a ser similar incluso hasta en las lipoproteínas, ¿ya? Bueno, la cosa es que pasan y ¿qué es lo que va a pasar luego? Se van a desorganizar, ¿cierto? No se van a quedar como micela. Se van a quedar como ácido graso, 2-monacilglicerol, sal biliar, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder luego? Miren, va a haber una resíntesis, ¿ya? Resíntesis y se van a volver a juntar ácido graso tal, ¿no? En triacilglicerol, en colesterol esteril, en fosfolípido. Entonces ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque el kilomicrón, que es una lipoproteína, miren, ¿dónde se está formando? ¿Adentro o fuera del trocito? Adentro, ¿no? Entonces el kilomicrón necesita que estén así, ¿no? Un poquito más formaditos. Entonces los requiere de esa manera y bueno, pues se van a tener que formar así. ¿Qué más? Dentro del enterocito, mira lo que está pasando. Hay aminoácidos, ¿no? Con cualquier célula y ellos se van a convertir en apolipoproteína B48 o cualquier otra polipoproteína, en este caso, como estamos en el intestino, B48, para que sea parte de mi kilomicrón, ¿no es cierto? Ahí está. Y eso va a servir de reconocimiento del kilomicrón. Y ya, similar a la micela, miren, tenemos el núcleo que es hidrofóbico y dentro de la parte externa están las partes hidrofílicas. Dentro de ellas, obviamente, la proteína, porque recuerden que la proteína es soluble en agua. ¿Ya? Ya está. Mala absorción lipídica, simplemente cuando hay un problema en la digestión o absorción, ¿no es cierto? Causa mala absorción y botamos grasita en las heces, ¿no? Acá. Ya, nos quedamos en esta parte, ¿no es cierto? Nos quedamos que ya tenemos mi kilomicrón, chévere. Ahora esto va a estabilizar o aumentar, ¿no es cierto?, la solubilidad del kilomicrón, ¿no es cierto? Porque tenemos que la parte externa es soluble y adentro está lo insoluble en agua, ¿no? Entonces, lo botamos ¿a dónde? A los quiníferos. Bueno, acá está. Los quiníferos, ¿no es cierto? Que va a tener contacto con la linfa, ¿ya? Y de ahí, ya estamos en el tejido linfático, estamos en el conducto, va a viajar principalmente por el conducto torácico, que es como que la central del tejido linfático, y de ahí sube, asciende hasta llegar a este ángulo llamado ángulo yugulo subclavio, ¿ya? Izquierdo, y ahí es donde pasa del tejido linfático a la sangre. Y bueno, pues si ya estamos en la sangre, ya tiene contacto con todo el organismo, ¿no? Mira, ya hemos terminado la primera parte del lípidos 1, falta la parte de las lipoproteínas, ¿no? Yo les recomiendo siempre volver a hacer estas flashcardcitas, ¿ya? Para que puedan retener la información. Lipoproteínas. Acá tenemos que, bueno, pues son, ¿qué cosa? Lipoproteínas, unión de lípidos con proteínas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la función? Transportar estos lípidos, ¿no? A través de la sangre, ¿ya? Y bueno, pues las proteínas ya vamos a ver sus funciones también. Ya dijimos eso y acá son tipos, ¿no es cierto? Hay tipos, tenemos a los kilomicrones, VDL, LDL y HDL. Si les preguntan cuál es la de mayor densidad, sale por su nombre, ¿no? High density, ¿no? Alta densidad. La más baja densidad, bueno, pues sería kilomicrón, ¿no? Esta es muy baja, pero hay mucho más baja, entonces el kilomicrón. ¿Ya? Ellas van a diferenciarse en todo esto, en composición, tamaño, densidad, origen, por eso es que yo les sugiero que hagan como una tablita de resumen, ¿ya? En donde vean esto, ¿no? Para que puedan retenerlo más fácil, ¿no? Acá, como les decía, al igual que
así el kilomicrón es parte de las lipoproteínas, tiene esa conformación, ¿no? Adentro, en el núcleo, van a estar las cosas hidrofóbicas y afuera las partes hidrofílicas. Y esto es para que puedan ser más solubles en el plasma y puedan viajar, cumplir la función de transportar. Acá está lo que les decía, a mayor tamaño, menor densidad, ¿no es cierto? Más chiquita es la HDL, va a ser más densa, ¿no? Ujú, ya. Y bueno, pues el quinimocrón es el más grande y el menos denso. Y los otros son intermedios. Acá lo que yo les aconsejo es que se acuerden de estos, los principales, los de arriba, ¿no? Mayor cantidad de triglicéridos, ¿no? Kilomicrón. Si te preguntan si fuera exógeno, ¿ya? Eso también ha venido, exógeno. ¿De dónde, no? Bueno, sale de la explicación del metabolismo del kilomicrón, porque exógeno tiene que ver con algo que, de grasa externa, o sea, que obtuvimos de la dieta, ¿ya? Pero si hablas de endógeno, ¿no? Grasa endógena significa que tú mismo has creado eso, ¿no? Por ejemplo, tu hígado, ¿ya? Y eso es ya función del VLDL. Entonces importa mucho ahí, ¿ya? Hay que tener cuidado con esta parte. Luego, mayor cantidad de proteínas gana el Lilian, HDL, una ¿no es cierto? consulta. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se formularía exactamente esa pregunta? Que el kilomicrón viene de los alimentos exógenos y que el VLDL de endógeno, que es de lo que nosotros formamos, ¿así nos lo quedamos o de qué forma? Sí, pueden quedarse así, miren. Lipoproteína, así te van a preguntar, lipoproteína que transporta los triacilglicéridos endógenos. Entonces, endógenos sale VLDL, ¿no? Mientras que te dicen lipoproteína que ayuda a transportar los triacilglicéridos exógenos o triacilglicéridos de la dieta, kilomicrón. Ujú. ¿Se entendió? Ya, gracias. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, está bien. Y justo lo que te acabo de decir, similar así con una palabra más o menos, es lo que vino en los exámenes. Ujú. Listo. Ya, entonces ya empezamos con el metabolismo. Bueno, acá ya, faltaba esto, ¿no? Cantidad de colesterol, el que gana en colesterol es diferente que triglicéridos, ¿no? La clase de bioquímica, a diferencia de otros cursos que van a ver, es para que ustedes puedan diferenciar entre triglicéridos y colesterol. Son lípidos, sí, ¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Ya, entonces, quién lleva el colesterol? LDL, ¿ya? Y bueno, pues mayor cantidad de fosfolípidos, no están preguntado esto, ¿ya? Entonces, recuérdense al menos esos tres, ¿ya? Y la diferencia entre endógeno y exógeno. Entonces, apolipoproteínas, ¿para qué nos sirven? Primero, ¿qué son? Son proteínas de las lipoproteínas, ¿ya? Y contienen, o ¿cuáles son funciones? Uno, ser sitios de reconocimiento, ¿no? Dos, ser activadores o coenzimas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que tiene relación con la LPL, ¿no? O sitios de reconocimiento con la ApoE, ¿no? Para volver al hígado, ¿ya? Y componentes estructurales, ya bueno, obviamente, ¿no? Las proteínas como tal funcionan como estructura, ¿no? Eso es como casi también una de sus funciones principales, ¿no? Ya. Y bueno, pues lo de los nombres es que van a clasificarse en ApoC2, no tiene esa clasificación. Ya. Metabolismo de los kilomicrones. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué transportan? ¿Qué cosa? ¿No es cierto? Triacilglicéridos, ¿no? Exógenos, ¿ya? Desde el intestino, acá debería estar desde el intestino hacia los tejidos periféricos. Ya. Luego, tenemos la síntesis de apolipoproteínas, ¿no es cierto? ApoB48 es la apolipoproteína que va a ser el DNI de ese kilomicrón, ¿ya? Si les preguntan el VLDL, ¿cuál es su apolipoproteína? El B100, ApoB100 digo, y el DNI apolipoproteína del HDL es el ApoA1. Ya. Entonces se ensamblan, básicamente, rápidamente colocan esta polipoproteína, juntan con todos los lípidos, lo forman en capa externa, en el núcleo, ¿no es cierto? Del intestino, los enterocitos lo botan a los quelíferos, tejido linfático, luego la sangre, ya hemos visto eso. Luego, ¿qué pasa? En la sangre, este se llama kilomicrón naciente, ¿no es cierto? Evito, por así decirlo. Entonces, no va a funcionar hasta que la HDL le entregue una ApoE y una ApoC, ¿no es cierto? Entonces, cuando le entrega esto, que acá está en la imagencita, ¿no es cierto? Acá está, ApoB 48, pero ahora con la HDL, que es tan buena, le entrega ApoC2 y ApoE, ¿no es cierto? Y ahora está completo. Entonces, ahora va a estar viajando por la sangre, ¿no es cierto? Y va a tener contacto con tejidos como el tejido adiposo o muscular. Ellos van a tener una lipasa lipoproteica, la LPL. Ella es como un cuchillito que va a ayudar a
hidrolizar toda la carga de grasa que tenía el kilomicrón, ¿no? Porque al final esa es su función. El kilomicrón no se lo tiene que quedar de por vida. Él existe para transportar y vaciar, ¿no? Entregar esa grasa. Ya. Entonces, la LPL es el cuchillito que va a hidrolizar eso. Y va a hidrolizar de TAG, ¿no es cierto? Desde TAG, a ver, desde triacilglicérido, y lo va a convertir en ácido graso libre y en glicerol, ¿no? El ácido graso se lo va a quedar él, el tejido adiposo, ¿no es cierto?, para almacenarlo, mientras que el glicerol lo va a enviar a la sangre. Y miren, esto nos va a ayudar también para la síntesis de triacilglicéridos luego en el hígado, porque el hígado puede hacer esas cosas. Entonces, eso. Ahora, ¿cómo es que se activó esta LPL? Ya, ¿cómo? La detectó, la vio, tenía ojitos, no, sino que detecta químicamente a la ApoC2. Entonces, por eso les decía que sirve también para reconocimiento y para activación. Entonces, la LPL, cuando reconoce la ApoC2, esta LPL que estaba dormidita, que no hacía actividad, ahora sí se activa, ¿no? Se activa y empieza a hidrolizar lo que les acabo de decir, ¿no? Y rompen ácido graso y glicerol. Luego, eh, si antes tenía bastante triglicéridos, mira ahora cómo está, tiene poco, ¿no? Poco amarillito, porque ya donó o entregó todo su triglicérido. Ahora se llama kilomicrón residual o remanente de kilomicrón, que es lo que queda del kilomicrón. Y bueno, pues como ya está viejito, ahora se va a dónde? Al hígado, ¿no es cierto? Como si fuera un asilo para terminar sus días, ¿no? Y bueno, pues reciclarse. Uf, ya, ya, el resto lo hacemos en 5. Muy bien. Entonces, ay, lo siento, por ese gallo. Entonces, vemos que entrega la ApoC2 al HDL y la ApoE, ¿no es cierto?, sirve para entrar al hígado, ¿no? Y poderse reciclar. Listo. Entonces, lo demás es similar, ¿no? El VLDL, por ejemplo, es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? El origen, ¿no es cierto? Y lo que transporta. Origen, el hígado, ¿no es cierto? Destino, tejidos periféricos, pero lo que transporta también es triglicéridos, ¿no? Pero endógenos, ¿no es cierto? Que provienen del hígado. Entonces, ya les dije, su bandera, su DNI es de la POV 100, ¿no es cierto? Va a tener igual contacto con la HDL, le va a entregar su ApoC2, ApoE, va a tener contacto con la LPL, ¿no es cierto? Bueno, pues va a perder triglicéridos de forma, ¿no? Va a devolver su ApoE, ApoC, se va a quedar siempre con su DNI, ApoV 100, y de ahí va a empezar un intercambio de regalos, como me gusta decirle, entre la VLDL, ¿ya? Y el HDL. Acá solo memorícense uno y el resto sale, ¿no? Por ejemplo, la HDL, ¿no es cierto? Le entrega, acá está, HDL, le entrega ésteres de colesterilo al otro, ésteres de colesterilo. Eso va a ser importante también para que se acuerden el metabolismo de HDL. Entonces, miren, HDL le entrega ésteres de colesterilo, mientras que el VLD le entrega lo otro, lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? TAG, ¿no es cierto? Y entrega. Entonces su composición va a ir cambiando. Y como va cambiando la composición, se va transformando en otra persona. Ya el VLDL, imagínense que se regenera en el IDL, porque ya es diferente su conformación. Y luego cuando VLDL. Y luego cuando se altera más, ya no solo IDL, sino ahora se convierte en LDL, en otra persona completamente distinta. ¿Ya? Entonces, ¿el LDL de dónde se forma? En el hígado, en el cerebro, en la mucosa gastrointestinal. ¿Dónde? No, en la sangre, ¿no? Y vino de dónde? Exactamente del VLDL, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no? Para que puedan entender eso. Listo. Y bueno, pues, ¿con qué ApoB100 sigue? Con su ApoB100, ¿ya? Con esa lipoproteína con la que sigue. Porque al final fueron lo mismo, ¿no? Solo se regeneró en otra lipoproteína. Ya. Muy bien, entonces acá está. Miren, me interesa solo que vean esta parte, ¿no? Mira acá, de VLDL a IDL y luego a LDL, ¿no? Este LDL va a ser aquel que entregue el pedido directamente al tejido periférico, ¿ya? Acuérdense de eso, porque el VLDL tenía esa intención, ¿no? De llevar grasa de hígado a tejidos, ¿no? Y lo hace porque, bueno, pues le entrega al tejido adiposo y tal, ¿no? Pero el que cumple esa función mucho más es el LDL, ¿no? Solo que él no nace en el hígado, ¿no? Pero él sí directamente, ya iniciando con ingresa incluso, ¿no es cierto?, a las células de los tejidos periféricos, ¿no es cierto?
y se entrega completamente, ¿no? Pues en el sentido de que entra el lisosoma lo destruye por el pH bajo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene, es decir, una apolipoproteína, lo convierte, lo destroza y lo convierte en aminoácidos, ¿no? El triglicérido, etcétera, lo rompe y lo vuelve ácidos grasos y así, ¿no? Entonces, todo esto lo va a usar la célula, ¿no? Es lo principal que quiero que se acuerden. Ya, el origen, ¿no es cierto? Ya saben dónde es, la función suministrar colesterol a los tejidos periféricos, ¿no? Recuerden que este sigue teniendo la ApoB100, ¿no? Y luego esto, otro, ¿no? Solo recuerden esta parte, ¿ya? HMG-CoA reductasa, ya lo deben recordar por la parte de lípidos 3 por el colesterol, ¿ya? Recuerden que el colesterol tiene una enzima que sirve para sintetizar colesterol, ¿no? Y dentro de ellas está esta, ¿no? Es la más importante, la HMG correctas. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, es como si fuera un pollo a la brasa, ¿no? Y este tipo de informaciones de verdad sirve para entender cualquier otro tipo de mecanismo de feedback, ¿ya? De retroalimentación. Entonces, nos va a servir incluso para esto llamado integración metabólica. Entonces, escuchen esta partecita. Imagínense, ¿no? Que hay una casa, ¿no? Que que es vendedora de pollos a la brasa, ¿no? Genera, ¿no? Produce pollos a la brasa. Entonces van a almorzar y dicen, ¿qué vamos a comer? Bueno, pollo a la brasa. Entonces empiezan a producir pollo a la brasa. Pero alguien se da cuenta, un familiar externo, ¿no? Llega de la nada por sorpresa y trae pollo a la brasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la producción de ese pollo a la brasa que se estaba haciendo? Se detiene, ¿no? Porque acaba de llegar una comida, ¿no? Este, y es lo mismo, sí, entonces con más razón, ¿no es cierto? Lo vamos a detener, es lo mismo. Cuando el colesterol llega, la producción de colesterol se va a detener. Por lo tanto, ¿a quién vas a inhibir? A la enzima que favorecía la producción, la síntesis de colesterol. Entonces se detiene ese proceso, ¿por qué? Porque acaba de llegar el colesterol que acabas de comer, ¿no? Y listo, ¿no? Entendiendo ese concepto de feedback negativo, vamos a poder entender varias cosas en el futuro. Ya. Y acá esto seguro lo he desarrollado más en la clase de seminario, ¿no? La parte de nuestro LDL, que básicamente el LDL no es malo, ¿no? El LDL al final, ¿qué hacía? Daba puerta por puerta grasa a los tejidos, ¿no es cierto? Y eso es bueno porque nuestras células requieren grasa. Lo que es malo es cuando reciben exceso, ¿no es cierto?, de grasa. O peor, cuando es un LDL oxidado. ¿Cuándo se oxida? Cuando fumamos alcohol y o varios otros procesos de estrés oxidativo, ¿no? Que tienen radicales libres, contaminación. Bueno, todo ello genera, ¿no es cierto?, que nuestro LDL se oxide. Eso hace que los macrófagos, ¿no es cierto?, lo intenten comer, fagocitar, porque es algo extraño, ¿no? Y nos quiere defender, pero está tan oxidado, tan mal, ¿no? Tan antinatural, que esa célula en macrófago se malogra y empieza a empieza a acumular y acumular este LDL oxidado. No es posible fagocitarlo, se acumula, se vuelve disfuncional, se malogra y se vuelve esta palabrita, células espumosas. Ya lo más importante que recuerde, células espumosas. ¿Ya está? Y bueno, pues va a ser parte de la formación del ateroma. Solo para recordar que el ateroma no es solo grasa debajo del endotelio, sino que son más cosas, ¿no? Más sustancias. Y como les digo, eso ya lo han visto en seminario y lo van a volver a ver, pero más detallado en patología 1, ¿ya? HDL, más conocido como el bueno, ¿no? ¿Cuál es su función directamente? Primero, es una lipoproteína, ¿ya? Que lleva grasa, ¿no es cierto? En general, ¿no? Específicamente es colesterol, de los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no? Y es como un limpiador, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Para que el hígado también pueda reusar, ¿no? El colesterol y darles otra vida, ¿no? Reusarlos, reciclarlos. Entonces, ¿cuál es el DNI del HDL? Miren, ApoA1, ya eso es uno, dos, tenemos que es la reserva circulante, esto sí o sí, por favor. Acuérdense, reserva circulante. ¿Quién es HL? Esto lo marcan en un segundo. Debe ser una pregunta fácil para ustedes, ¿no? En su clasificación, recuerden que les dije, pregunta fácil, intermedia, difícil, fácil, ¿ya? Y para que tengan más tiempo para otras preguntas, ¿ya? Entonces, ya saben, les entrega ApoC2 y ApoE. Después de que nacen, ¿qué es lo que necesitan, no? Mira, acá sigue esto. Nace el HDL, ya. Entonces, ella tiene que sacar colesterol de las células, ¿ya? Entonces voy a dejar por acá. Entonces, una célula y me va a entregar su colesterol.
¿Por dónde va a salir? Por el ABK1, ¿ya? Sale por el ABK1 el colesterol, ¿no? Pero mi HDL no puede llevárselo así. Tiene que ser colesterol esterificado. Entonces, ¿quién va a propiciar esa esterificación? Mi LCAT. Ya, felizmente no he visto tantas preguntas de esto, o casi ninguna, pero igual, por si acaso. ¿Ya? LCAT, este era el colesterol, entonces se lo queda el HDL. Miren, entonces así se lo lleva. LCAT se queda con el colesterol esterificado, ¿ya? Entonces ya hemos avanzado todo esto. Entonces, ahora con este éster de colesterol, simplemente está acumulando, ¿no? Porque está tocando puerta por puerta y se está llevando bastante colesterol de los tejidos, ¿no? En forma de colesterol esterificado, chévere. Entonces su conformación va a ir cambiando, ¿ya? Porque luego se va a topar con el VLDL y va a, mira, perder. Porque recuerden, HDL le entrega ese colesterol. Y acá tenía bastante colesterol, ese colesterol antes. Ahora, no tanto, ¿no es cierto? Entonces está perdiendo. Entonces la composición va a cambiar. Por lo tanto, el nombre también se va a cambiar. Es tipo la transformación anterior que vimos, ya. Lo mismo, HDL naciente se convierte en HDL3 y luego HDL2, ¿no es cierto? Que va al hígado y así, ¿ya? Y listo, acaba en ese proceso, en dibujito, ¿no? Acá está el HDL naciente, el APCA que les decía, para que puedan salir, ¿no es cierto? El LCAT, que propicia de colesterol a éster de colesterol, y de ahí su relación con el VLDL, ¿no? Miren lo que entrega, ¿no es cierto? Y finalmente ya el hígado. ¿Está? Eso es un... Tal lo resumen, acuérdense siempre de dónde viene el origen, ¿ya? Origen. ¿Qué es lo que está llevando? ¿No es cierto? ¿Cuál es el lípido que está llevando? Bueno, esta es la lipoproteína. Lo que está llevando el lípido y hacia dónde, ¿no? Acá lo dicen, ¿no? El destino. Igual en cada diapositiva está escrito, ¿ya? Recuérdense de esto y ya nos vamos. Ah, mira, acá está, ¿no? Lipoproteína, mira, que transporta triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos, ¿no? Así defiende, ¿no? Y bueno, pues ya saben, de triglicéridos del hígado a tejidos periféricos sería, ¿cuál sería? LDL. VLDL. Ajá. Ujú. Muy bien, VLDL. ¿Ya está? Y así, al final siempre tienen preguntitas. Vamos a seguir con el 2. Ya, ya, otra vez voy a poner el tiempito. Ya, un ratito. Ya. Entonces ahora decimos a continuar. Ujú, ya está. Entonces, ya, en ácidos grasos, cosas que tenemos que recordar porque hay mucha información. Esto, ya, acá está, ¿no es cierto? La parte de este cuadrito específicamente, ¿no? ¿Dónde vamos a almacenar los ácidos grasos en el tejido adiposo? Pero lo vamos a almacenar así directamente. Puede ser, pero nuestro cuerpo prefiere almacenarlo como triglicérido, ¿ya? Entonces ya saben, la principal forma de almacenamiento de triglicérido de los ácidos grasos es triglicérido, ¿no? Tres ácidos grasos más un glicerol, triglicérido. Ese también el verdecito, metabolismo, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar midiendo, regulando el metabolismo de los triglicéridos? Es la hormona lipasa, ¿ya? Ya hemos visto esto. La síntesis, bueno, se va a llamar síntesis de ácido graso, no hay tanto problema ahí. Con respecto a la parte de nuestra degradación, se va a llamar beta oxidación, ¿ya? Así como existe la glucogenólisis, ¿no es cierto? Glucógeno, lisis, ¿ya? Existe también la beta oxidación. Recuerden, este nombrecito, beta oxidación, es igual a la degradación de los ácidos grasos. Está, no hay más que decir por acá. Y bueno, pues que se transportan con la albúmina y las proteínas, ¿ya? Eh, Acá está esto también.
Lo que les había comentado de los ácidos de cadena corta, larga, está por acá, pero no está, esto es más para memoria. Eso sí o sí tienen que acordarse. Los saturados son los más rectos, ¿ya? Mientras que los doblados son los insaturados. ¿Cómo se dobla? Porque tiene sus doble enlace, ¿ya? Doble enlace es para los insaturados. Y los omega 6 o omega 3, ¿cómo se llaman? O cómo se los nombra por la cantidad de carbonos que hay que contar hasta llegar al primer doble enlace, ¿no? Pues siempre desde atrás para adelante. ¿Por qué de atrás? ¿Por qué yo no digo que esto es atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo funcional es este, por química, y este se llama carbono 1, ¿no? Por lo tanto, es el carbono, yo que sé, 14, no importa el número, el último, solo cuánto, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, omega 6, este es omega 3. ¿Importante recordar todo esto? No, pero al menos el ácido linoleico y linolénico, ya que son nuestros ácidos grasos esenciales, ¿no? ¿Cuál es omega 3 y cuál es omega 6? Ya, acá en síntesis vamos a hablar de esto, pero acuérdense que tenemos que hacer énfasis en la cedera de citrato, la cedera carnitina, enzimas determinantes de la tasa o determinante de la velocidad o reguladora de la vía metabólica, ¿ya? Esos son todos los nombres. Y vamos a tener una que comande la síntesis y otra que comande la degradación, ¿ya? Entonces, atentos a ver estos nombrecitos. Obviamente, en dónde se genera, porque eso a veces pasa, me colocan en alternativas, ¿no? Para poner, no verdadero o falso, pero para decir cuál es incorrecto, cuál es la correcta. Entonces tienes que saber bien esto, ¿no? Tenerlo claro. Ya, síntesis es en el citoplasma, degradación en la mitocondria. Tiene sentido porque están en dos compartimentos distintos, ¿no? Porque se puede hacer en una misma célula. Ya está. Y obviamente los productos finales, ácido palmítico, ¿no es cierto? Y la degradación con todo esto, acetil CoA, cuerpos cetónicos, etc. Síntesis de ácido graso. Acá tenemos, mira, mi glucosa. Esto ya te lo sabes, ¿no es cierto? Esto es carbohidrato, ¿no? Esto es glucólisis, dice que está entrando, oxidación del piruvato, ¿no? Hasta acá, y luego ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y solo faltaría cadena transportadora, etcétera, ¿no? Pero estamos en lípidos. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué? Porque va a ser importante para la síntesis de ácidos grasos. En el caso de que yo quiera sintetizar ácidos grasos, va a estar determinado por la ingesta de carbohidratos. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque si tú ingieres más carbohidratos, la célula va a decir, bueno, ya mucho ciclo de Krebs, ya mucho respiración celular. ¿Sabes qué? Vamos en vez de guardarlo como usar todo lo que nos está llegando, vamos a almacenar un poco en forma de qué? De lípidos. Entonces le dice citrato, oye, citrato pasa por tu lanzadera del citrato, sal de mitocondria hacia citoplasma, y le va a decir que, bueno, pues que se salga, ¿ya? Y que, pueda, em, ¿cómo decirles esto? Mm, Un ratito. Ya, pues que se vaya, ¿no? A sintetizar ácidos grasos. Ya. Entonces, ese proceso lo vamos a ver ahorita. Y acá está, mi lanzadera del citrato, ¿no? En esta lanzadera del citrato, que es lo importante recordar, ¿no es cierto? Que vamos a hacer que salga el acetil-CoA. Recuerden que él es el precursor de la síntesis de ácido graso. Acá está precursor, 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 acetil-CoA. Acá está. Y de ahí esto va a seguir dando, ¿no? Como si fuera un ciclo. Acá tenemos una enzima málica que va a ser importante para generar nuestro NADPH, ¿ya? Muy bien, entonces ya teniendo estos dos compuestos, mira, acetil-CoA y NADPH, ahí vamos a poder sintetizar ácidos grasos, ¿no? Y bueno, pues esto sigue y sigue, ya no importa mucho, pero ya sabemos de dónde salió, del citrato, por su lanzadera, ¿no? Muy bien, ahora ya que tenemos el acetil-CoA por acá, vamos a actuar, vamos a trabajar en la creación del ácido palmítico. ¿Cómo hacemos eso? A través de dos enzimas. Una más grande, pero menos importante, en el sentido de que se llama ácido graso sintasa, es un complejo multienzimático de varias enzimas, por lo tanto vemos que va a estar en todas estas reacciones porque tiene varias enzimas que van a poder hacer eso. Mientras que mi otra enzima, la más pequeña, ¿no? Pero no menos importante, más bien la reguladora de toda esta vía, va a ser la ACC, la acetil-CoA carboxilasa. Esa ACC me va a ayudar a formar malonil-CoA. Ya miren, recuerden esto, de acetil-CoA malonil-CoA requieres acetil-CoA carboxilasa y requieres también tus cofactores ATP, ¿no es cierto? ATP no, ABC. ATP, biotina y CO2, ¿ya? Esos son los cofactores. Ya. Ahora sí, bla, bla, bla. Y generas al final, ¿no es cierto? Tu ácido palmítico, ¿ya? Que son 16 carbonos. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto es solo para diferenciar lo que hace cada una. Acá está, regulación, ¿no es cierto? Tenemos que regular la síntesis, ¿no? Y les decía, si quieres regular la síntesis, puedes, uno, ver la disponibilidad del sustrato,
lo que les decía antes, ¿no? Si es que hay más ingesta de carbohidratos, va a haber más cantidad de acetil-CoA. Y si hay más cantidad de acetil-CoA, hay más probabilidad de sintetizar residuos grasos. Si hay menos ingesta de carbohidratos, hay menos acetil-CoA y por lo tanto menos síntesis de ácido graso y así. Pero también podemos regular la síntesis por medio de la actividad de la ACC, de la enzima. Hablamos directamente con la jefaza de la vía metabólica y le decimos que se active o que se detenga, ¿ya? Entonces, con respecto a la activación, ¿no es cierto? ¿Quién la va a activar? Si estamos en síntesis, y esto también va a servir para todo el resto de temas, síntesis, ¿en qué momento, en qué fase del ciclo ayuno va a actuar? ¿No es cierto? A, en la postprandial, B, en el ayuno a secas, ¿no? Sería en la fase postprandial, ¿no es cierto? Porque en la fase postprandial ahí es, recuerden que es el momento en donde estamos recibiendo alimentos después de bastante tiempo, ¿no? Horas para el organismo. Entonces, si estamos recibiendo ese alimento, ¿qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Que las células van a tener que usar esos alimentos, esa energía, ¿no es cierto? Y también va a favorecer los procesos biosintéticos, ¿no es cierto? La insulina hace esas dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Es la insulina, va a decir, bueno, con respecto a la biosintéticos, que básicamente es sintetizar o construir, ¿no es cierto? Partículas nuevas más grandes, para decir, bueno, dentro de ellas están los ácidos grasos, este es el momento de construir. En el ayuno no va a pasar eso, en el ayuno va a estar más bien inactivo, porque en el ayuno, ¿cuál es la prioridad, ¿no es cierto? Glucosa, generar glucosa, romper lo que sea para tener glucosa en sangre, ¿no? Y de esa manera, poder solventar, ¿no? De glucosa todos los tejidos, ¿no? Ya. Entonces tenemos esos dos eventos, ¿no? Esos dos momentos, que igual vamos a hacer más énfasis luego, pero esto lo digo para que puedan acordarse. ¿Quién activaba entonces a la ACC, ¿no es cierto? ¿La insulina o el glucagón? Ah, según lo que les he dicho, la insulina. ¿Quién la activa? El glucagón, ¿no? ¿En qué momento está activa? En la fase postprandial. ¿Y en qué fase está inactiva? En el ayuno, ¿no? Ahora también otras formas de inactivarlo y así, ¿no? Que sería con la modificación covalente, es decir, poniéndolo o quitándole un grupo fosforilo, ¿no? ¿Dónde? ¿No es cierto? O más bien, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? En el sentido de que tenemos a mi enzima y cuando le colocas el grupo fosforilo, ¿no es cierto? Está inactiva. ¿Está? Inactiva. Y cuando le quitas, va a estar activa. ¿Ya? Acá también es lo que les decía. La dieta rica en carbohidratos, ¿no es cierto? Rica en carbohidratos va a hacer que haya más síntesis, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Mientras que si es alta en lípidos, ¿crees que tu cuerpo va a querer sintetizar más lípidos? No. ¿Vas a almacenar más lípidos? Sí, porque acabas de consumir más lípidos, pero no vas a crear más lípidos. Entonces la síntesis va a estar baja. Y la libre de lípidos, si no has consumido nada de lípidos, tu organismo igual va a requerir usar lípidos, entonces va a sintetizar ellos mismos, ¿no? De manera endógena. Y ya está, síntesis aumentada, ¿no? Como les digo, esto es mucho de lógica bioquímica, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que ver eso también. Y bueno, pues acá está esto, ¿no? La AMPK sinasa, para los que ya han repasado la parte de integración metabólica, se deben acordar como adelanto, o como también en la parte de repetición especial, que la AMPK era mi regulador metabólico maestro, que tenía como función, ¿qué cosa? Estar a favor de todas las actividades enzimáticas que tengan que ver con la ganancia de energía, ¿no? O sea, las reacciones catabólicas, ¿no? ¿Y qué tipo de actividad estamos viendo? ¿En qué tema estamos? Síntesis de ácido graso, ¿no es cierto? ¿Síntesis es catabólico o anabólico? Anabólico, de síntesis. La AMPK no está a favor de eso y por lo tanto le dice, ah, ya, no, tú quieres sintetizar, ¿no? Entonces te voy a fosforilar porque yo sé que fosforilar no te inactivo, ¿no? Y en lo contrario lo hace la insulina, ¿no? Y así. Ujú. Mira, acá está la insulina, activa a esta persona y acá está las otras hormonas, las contrarreguladoras que activan a la AMPK. Ya está. Otra manera de activarlo, inactivarlo es por medio de estos moduladores, ¿ya? Solo recordar algo, citrato y acil-CoA. Esto se entiende con esta imagencita, por eso que la pongo. Para que si acá está mi acil-CoA y mira la flecha hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Si mi acil-CoA está por acá, este citrato va a ejercer un efecto positivo o negativo con respecto al trabajo de mi acil-CoA. Positivo, ¿no? Y no solo porque lo diga acá, sino porque está antes. Y si se está acumulando citrato, le va a decir, oye, estoy llegando bastante, me dijeron que salga para hacer acil-CoA, digo,
para pasar por ti y generar ácido graso, entonces apúrate, ¿ya? Porque estoy llegando más, ¿no? Entonces, es un modelo de error positivo. Mientras que si hablamos del producto final, ¿no? Entonces, este producto le va a decir, oye, tranquilízate porque ya me creaste, ¿no? Yo era tu objetivo y ya existo. Entonces, ahora ya no trabajes tanto, ¿no? Entonces, acumulador negativo. Ya está, poliinsaturados, acá no hay mucho que decir, solo recuerden los esenciales, ya les dije por qué son esenciales, porque no lo podemos sintetizar nosotros, lo tenemos que ver del pescado y así. Alargamiento, ¿cómo se alarga? Mediante dos cositas, uno de saturación y otro de elongación. De saturación, ¿no? Cuando le aumentas doble enlace, ¿no? Mira, acá está, doble enlace. Y en cambio, esteárico, digo, elongación cuando le aumentas dos carbonos. Mira, acá está. Inicial con 18 carbonos, ahora 20, ahora 22 y así. ¿Ya? También dicen, ¿no? Que tienen como característica de que estos procesos son alternados. ¿Ya? Acá está. Desaturas, alternas, desaturas, elongas, digo. Y linoleico y linolénico, ¿no? Les dije que lo obtenemos de la dieta, sin embargo, después de que lo obtenemos de la dieta, nosotros podemos hacer reacciones para utilizarlos, ¿no? Como generar DHA, EPA o ARA. En factores de transcripción, acá se les pediría acordarse sobre todo del último, ¿ya? Estos son factores de transcripción que nos van a ayudar al metabolismo, ¿no es cierto?, de los lípidos. Van a tener afección ahí. Van a actuar a la baja, a la alta de la síntesis de triglicérido, colesterol, etcétera, ¿ya? Entonces acá nos vamos al último, ¿ya? Igual acá lo pueden leer un poco rápido, no tanto, porque ha venido es por eso le hago más énfasis acá. Al CEP2, ¿ya? El CERP2 tiene que ver con el metabolismo del colesterol. El CERP1C tiene que ver con el metabolismo de los triglicéridos y fosfolípidos. Ya igual está acá. Muy bien. Entonces, con respecto a los icosanoides, acá sí acuérdense, ya que los icosanoides son grupos de ácidos grasos de 20 carbonos, en el cual los precursores, o más bien el precursor es el ácido araquidónico. ¿Ya? Y bueno, pues acá tenemos que va a formar lo que vendría a ser estos tres tipos, ¿no? Prostanoides, leucotrienos o epóxidos, ahí están, pam, 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 ¿no? Por diferentes enzimas. Y ahorita vamos a ver esto. Para formar las prostaglandinas, ¿qué necesitamos? Ciclooxigenasa. Para formar los leucotrienos, necesitamos la hipoxigenasa. Y para formar lo otro, los epóxidos, pues necesitamos la epoxigenasa, ¿ya? Importante diferenciar que a nivel de la ciclooxigenasa hay dos tipos, ciclooxigenasa 1 y 2, ¿ya? Y acá miren, háganle énfasis acá a esta partecita, ¿ya? Que dentro de los fármacos que vamos a ver de esto, el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina o la indometacina, inhiben a tanto la 1 como la 2, miren, ciclooxigenasa 1 y 2, ¿ya? Ahora, en el COX-1, COX-2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? En que se expresan de diferente forma. La COX-1, como es buena, por así decirlo, ella se expresa siempre, todos los días, cada hora, etcétera. ¿Por qué? Porque está cuidando tu mucosa gastrointestinal, está ayudando con el metabolismo de las plaquetas, riñón, bla, 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 ¿ya? Todo esto. Con respecto al ciclooxigenasa 2, ella va a ser inducible, o sea, solo se va a expresar cuando la necesitan. ¿Cuándo la necesitan? Cuando hay un agente traumático que haya inflamado, ¿no? Una parte de nuestra célula y así. Entonces, o nuestros fosfolípidos, ¿no? Entonces, em, el dolor, ¿no? Acá está. El dolor va a ser mediado por prostaglandinas, va a ser amplificado por prostaglandinas. Entonces, antes, ¿no es cierto? En la antigüedad teníamos fármacos, no, en la antigüedad, pero teníamos fármacos que para evitar el dolor, ¿no es cierto? Inhibirlo, bloqueaban la COX-2, pero también la COX-1, que nos da como resultado problemas gastrointestinales, porque la mucosa ya no está protegida, ¿no? Por eso que le decían, si tomas un AINE, ¿no es cierto? De tipo no selectivo, o sea, que ataca a los dos, o sea, naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Etcétera, y aspirina, entonces ellos, ¿no es cierto?, van a afectar a ambos, ¿no? Entonces hay que consumirlos con comida y así. Mientras que el COX-2, digo, o más bien los selectivos de COX-2, que son los nuevos, como el Celecoxib, Rofecoxib, Toricopsid, etcétera, ellos no van a inhibir solo la COX-2 y los puedes tomar sin ningún tipo de problema gastrointestinal, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Esos son los pasitos, ¿ya? Para generar la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Tienen fase 1, 2 y 3, ya están acá.
Estas son las funciones y me voy a ir a esto. Ya. Síntesis de triacilglicérido, ¿no? Ya. Con respecto a esta síntesis, ¿no? De triacilglicérido, recuerden que es primero un glicerol con 3 ácidos grasos. Ya. Acá tenemos esto. Tenemos el hígado y tenemos mi tejido adiposo, ¿no? En ambos podemos sintetizar triglicéridos, pero va a haber diferencias. Como que primero, para iniciar todo este proceso ya de síntesis, necesitamos aminoglicerol trifosfato, porque yo les había dicho, ¿no? Que el triglicérido de la formación de glicerol más estos dos, ¿no? Entonces, ¿quién se une primero? ¿Quién de estos 4 amigos se reúne primero, llega primero a la fiesta para iniciar todo? Este. El glicerol, pero en formato glicerol trifosfato. De ahí se le van a unir los demás, ¿ya? Los demás ácidos grasos. Entonces, ya lo saben. En el hígado tenemos dos formas de generar glicerol trifosfato por dos enzimas diferentes. Acá está la enzima 1 y 2. Acá también está escrita. ¿No? Hígado e hígado, ¿no? Glicerol-quinasa y glicerol trifosfato deshidrogenasa. En cambio, en el tejido adiposo, etcétera, solo hay la glicerol 3 trifosfato deshidrogenasa. Ujú, ujú, ujú. Ya. Entonces, ni bien ya tengamos este glicerol trifosfato, se van a añadir un acil, otro ácido graso y otro ácido graso. Y formamos, ¿qué cosa? El triglicérido. Ya está. No, entonces recuerden, miren, otra vez haciendo énfasis en estas enzimas, glicerol-quinasa, tenemos acá nuestra enzimita que estaba en el hígado, solo en el hígado, y el cetrofosfato también en los otros lados, ¿no? La síntesis de triglicéridos, si se dan cuenta, está relacionado con la glucólisis, por lo tanto las enzimas que regulan a la glucólisis van a estar ahí, ¿no? Regulando también. Con respecto a la síntesis de tejido triglicéridos en el tejido adiposo, como les dije, ya solo va a haber un tipo de enzima que viene de la glucólisis, ¿no? Y obtienes tu triglicérido, tu glicérido trifosfato. Y de ahí seguimos el mismo camino, ¿no? Un ácido graso, otro y otro, y formas tu triglicérido. ¿De dónde viene el ácido graso? De los kilomicrones, ¿no? ¿De dónde era? Con el LP, ¿te acuerdas? Su cuchillito, ¿no es cierto? Ese cuchillo rompe el triglicérido y lo convierte en ácido graso, ¿no? El glicerol lo bota a la sangre y así, ¿no? ¿Y de dónde vino este? Por los GLUT4, ¿no es cierto? La glucosa. Y mira, te das cuenta cómo todo va relacionando. ¿Está? Beta-oxidación. Acuérdense de esto. La beta-oxidación, miren, o degradación de ácidos grasos va a estar a favor de quién. ¿Quién lo va a impulsar? ¿La insulina o las enzimas contrarreguladoras? Las contrarreguladoras, ¿en qué momento? ¿Una fase de ayuno? ¿Ayuno-estrés? ¿O de poprendial, que acabas de comer? La de ayuno, ¿no es cierto? O de estrés, ¿no? Y ahí es donde actúa tu epinefrina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, quieres correr, ¿no? De un posible asalto, entonces la epinefrina va a tener varias, la adrenalina va a tener varias funciones, y una de ellas, no solo usar las reservas de glucógeno, ¿no? Promoviendo la glucogenólisis, sino también, si tienes ácido graso, ¿no? Que es energía, rómpelo, ¿no es cierto? Porque ahorita necesitas correr, necesitamos energía, ¿no? Entonces también favorece eso. Entonces ya saben, mira, beta-oxidación está relacionada con la epinefrina. Ahora, esta epinefrina, ¿qué es lo que va a hacer? Primero activa la adenilato ciclasa, ya sabemos casi esta villita, ¿no es cierto? Por la clase de carbohidratos 3. Entonces, sigue algunos pasos hasta llegar a la proteína quinasa A, se activa. ¿Y qué va a hacer ella? Va a activar a la lipasa hormonosensible. Ella era ¿se acuerdan? La reguladora de nuestra formación de triglicéridos, ¿no? Y mira lo que hace, y también estaba por aquí. Bueno, no está por acá. Ya. No, no está. Ya. Pero igual por ahí debe estar. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Media, ¿no es cierto? Este proceso para degradar este, los triglicéridos, ¿no? Y formar las partes chiquitas, ¿no? Ácido graso más 2 monoacilglicerol. Miren, acá llegamos a la lancera de la carnitina. Ya hablamos de la lancera de citrato, ahora carnitina. Voy a poner un tiempo de 10 minutos. Y luego damos un primer descanso, ¿ya? Mm, Llevamos 1 hora. Ya. Entonces, con respecto a esta carnitina, ¿no es cierto? Miren, ya, estamos por acá, ¿no? Ya teníamos nuestro, 2 monoacilglicerol, ácido graso, ¿no? Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Esto. Tenemos
que ingresa del citosol hacia la mitocondria. Ya, tiene sus dos capas, ¿no? Listo. Entonces, ingresa como acil-CoA, ¿no es cierto? Ahora se le une la carnitina, ¿no? Esta carnitina, ambos llegan a esta enzima, es una proteína transmembrana, pero igual una proteína igual puede seguir teniendo su capacidad catalítica. ¿Se acuerdan de esa proteína de la cadena transportadora de electrones? Igual, ¿no? Ahí estaba, también era enzima. Ya. Entonces, pasa por la carnitina palmitoitraferasa 1. Ella es la reguladora de no solo de la carnitina, sino de toda la degradación, beta-oxidación de los triglicéridos, ¿no? Ácido graso. Ya. Entonces, acá lo que va, sí, de los ácidos grasos. Entonces, acá lo que va a pasar es que va a transferirse, transportar, ¿no es cierto? Junto con la carnitina y el ácido graso adentro, ¿no es cierto? De la mitocondria. Después de ello, ¿no es cierto? Se va a liberar, ¿no? Libera la carnitina y ya solo deja el ácido-CoA, ¿no es cierto? Para que esté dentro y, bueno, pues pueda usarlo, ¿no? Mientras que la carnitina se recicla y esto vuelve a suceder y suceder, ¿ya? Entonces miren todo lo que pasó. El ácido graso más CoA se une, forma el ácido-CoA, se une con el otro residuo de CoA, ¿no es cierto? Forma algo mucho más complejo, de esa forma logra ingresar. Después se forma con la carnitina, pasa por esta, se libera del CoA, ¿no es cierto? De la coenzima A, y pasa solito, ¿no? De ahí se libera otra vez, ¿no? Y bueno, pues pierde la carnitina y así. Otro que necesitamos recordar es esto, el balance energético. Esto vino tal cual, ¿ya? Entonces, ojito con los balances, ya por si acasito. Así como recuerdan bien la parte del balance de la glucólisis, el ciclo de Krebs, entonces también tienen que recordar esto, ¿ya? Pese a que es más grande. Entonces, 8-acetil-CoA es el balance después de una beta oxidación. ¿Qué más se queda? 7 FADH2 y 7 NADH2. ¿Ya? Acuérdense bien qué cosa, para que no se memoricen un orden. Y no. Esto sí, pues, ¿no? 8-acetil-CoA, 7 FADH2 y 7 NADH. Listo. En lípidos complejos tenemos todos estos. Vamos a hablar principalmente de los fosfolípidos. Esto es una clasificación que yo les había dicho para que puedan saber más o menos la ubicación, pero esto les puse aparte. Este es de biología. ¿Ya? En síntesis de triglicéridos tenemos esto, ¿no? Partimos de nuestro glicerol, lo convertimos en fosfatidato y de ahí inician otras enzimas que lo convierten en triglicéridos, lecitina, cardiolipinas, etc. De estos no todos son tan importantes, ¿ya? Vamos a hacer énfasis en algunos. Acá, para formar los triglicéridos, la enzima determinante es la glicerol 3-fosfato aciltraferasa. Dentro de los fosfolípidos, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Para la membrana celular principalmente, pero no queda ahí, sirve también, o tiene más bien comportamiento anfipático, lo que les había mencionado antes, ¿no es cierto? Que tiene una parte hidrofóbica e hidrofílica, y tiene propiedades tensioactivas. Esto me va a servir para la parte del surfactante, ¿ya? Con los neonatos y así. Esfingolípidos, ¿qué es lo único que cambia? Uno, el alcohol se va a llamar esfingol o esfingosina, ¿ya? Eso es uno. Y dos, va a ser importante en las células nerviosas porque me va a ayudar a formar la vaina de mielina, ¿ya? De los axones. Entonces ahí está. Estos son el resto, ya de fosfolípidos con sus segundos nombrecitos. Acá, lo que me interesa, y voy a pasar estos también rápido, es acordarnos solo de la cardiolipina, ya que tiene que ver con las membranas mitocondriales, ya, y luego también de la fosfatilcolina, lecitina, que lo vamos a ver después, ya. Y acá está, ¿no es cierto? Que me va a ayudar con respecto al surfactante, ¿no es cierto? Porque va a tener propiedades de tensioactiva. Muy bien, el resto no es tan importante. Ya. Eso también, aplicación médica. Aplicaciones médicas sí o sí. Acá hay mucha letra. Acuérdense de esto. Enfermedad de Niemann-Pick, Gaucher y Tay-Sachs, ¿qué son? Enfermedades de acumulación lisosómica. ¿Qué van a acumular? Lo de arriba. Esfingomilina o cerebrócido o gangliósido. ¿Por qué? Porque esas enzimas que los van a degradar, ¿no es cierto? A transformar en otras cositas, no van a estar defectuosas. En la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, no va a haber la glucosidasa, va a haber una deficiencia o alteración o ausencia de esta enzima y por lo tanto se va a acumular cerebrócidos. ¿En dónde? En el lisosoma. Eso va a causar que funcionen mal varias células, los linfocitos T,
células del hígado, células nerviosas, y bueno, pues va a causar un problema, ¿no? Por lo tanto, cada una de estas enfermedades va a tener su clínica, ¿no? Diferente. Eso es extra del Harrison, ya no se preocupen por lo tanto. Eso de repente después del examen para que profundicen más en la parte médica de esto, ¿no? Pero por ahora acuérdense de esto, ¿ya? En la enfermedad con cuál enzima está deficiente y cuál es el material almacenado. Esto también, ya vamos a acabar este temita, aplicación médica con respecto al surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es una sustancia que nos va a ayudar a que nuestros alvéolos no colapsen rápidamente, sí. ¿Por qué van a colapsar? ¿Por qué? Sobre todo en los niñitos, en los recién nacidos, digo, porque sus pulmones son muy chiquitos. ¿Y por qué? ¿En qué momento colapsarían, no? Cuando nosotros inspiramos, esos alvéolos se llenan de aire, ¿no? Son más grandes. Cuando expiramos, sale el aire y se vuelven un poquito más pequeños. Pero en los de ellos, como son mucho más chiquitos, no solo van a reducir su tamaño en la expiración, sino que van a tender a colapsarse, es decir, a estar como un globo desinflado, ¿no? A pegarse. Y eso es malo, porque después de ahí no se va a poder volver más grande, ¿ya? Entonces va a perder, ¿no? Este pulmón, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso va a causar en esos recién nacidos, por eso enfermedad neonatal, les va a causar un síndrome de dificultad respiratoria, más conocido específicamente como enfermedad de membrana hialina, ¿ya? EMH, enfermedad de membrana hialina. Y bueno, pues esto se va a dar sobre todo no, en los prematuros, ¿ya? ¿Por qué en los prematuros? Porque ellos aún no han sintetizado el surfactante, ya que se da desde la semana 24 a la 34, ¿ya? Y bueno, pues eso, ya segundos nombres de esta surfactante. O sea, este surfactante, miren, acá tiene todo esto, ¿ya? Todos estos componentes. Pero el que prima, si se dan cuenta, miren, es la dipalmitoil fosfatilcolina, ¿ya? O también llamada lecitina. Ujú. Lecitina para los amigos. Ya está. Entonces, simplemente eso, que me ayuda con que coloques, o que tengamos así en lípidos, porque son lípidos, ¿no es cierto? En nuestros pulmones, ¿no es cierto? En que se forma una barrera entre la capa acuosa, porque va a haber agua en los alvéolos, ¿no? Porque nosotros respiramos no solo gases, sino también vapor de agua. Entonces el vapor de agua va a comportarse como agüita y va a evitar que eso se colapse, ¿no? Porque al final el agua tiene como propiedad, ¿qué cosa? La tensión superficial. Entonces el surfactante disminuye la tensión superficial, ¿ya? ¿Qué es la tensión superficial? Es la capacidad de que todas las moléculas de agua sean muy unidas y juntas como hermanas, ¿no es cierto? Si le dan la oportunidad de que este alvéolo sea más chiquito, la van a tomar, ¿no? Para estar cada vez más juntas. Entonces, la agüita va a ser perjudicial en esa manera. Para ello tenemos este surfactante que nos va a ayudar a separarlo, ¿no? Y a mantenerlo ahí, estabilizarlo, ¿no? A que no colapse. Muy bien. Quedamos la última parte, recta final de lípidos 2. Tenemos movilización de los ácidos grasos y tejido adiposo. Acá tenemos que se va a acentuar en dónde? En el ayuno. Fácil, ¿no es cierto? Porque, recuerden analizar siempre las cositas. ¿Cuándo es que tú quisieras movilizar ácidos grasos? Cuando estás comiendo o cuando no estás comiendo, ¿no? Cuando no estás comiendo, cuando estás en ayuno, ¿no es cierto? En ese momento, para darle energía, material, biomoléculas a tus células para que puedan transformarlo en energía, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar primando acá? ¿Quién moviliza esto? El glucagón, ¿no? El glucagón va a estar a favor de activar la adenilatosa ciclasa, la AMP cíclico se va a activar. De esta manera va a activar también la proteína quinasa, la hormona sensible. Esto ya lo hemos visto en un dibujito, ¿no? Solo que con la epinefrina. Y de ahí va a iniciar la hidrólisis de triglicéridos. Ya está, entonces la adenilatosa ciclasa es una proteína, ¿no es cierto? El amplificador que nos puede ser inducida por varias sustancias, ¿no es cierto? Tanto como el glucagón, insulina, pero ellos dos son los más principales, ¿no? Aquí están nosotros igual. Entonces ahí recuerden, el principal activador, glucagón, principal inhibidor, insulina. Entonces después de que activa, ¿no? Ya vemos todo lo que pasa, ¿no es cierto? El AMP cíclico, ¿no es cierto? Se activa primero la proteína quinasa, ¿no es cierto? Después de que ya está activa, ella activa la lipasa hormonosensible, está activa, y ella, ¿qué cosa hace? Aumenta, o más bien degrada el triglicérido, ¿no? Lo rompe, pam, 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 lo rompe y tenemos ácido graso no esterificado más glicerol. ¿Está? Y ya vamos a terminar y queda un minuto justo. Listo, entonces vemos acá cómo se movilizó, ¿no? Del tejido, ya, sí, del tejido adiposo, entre el triglicérido lo rompiste, ¿no es cierto? En estos dos, lo envías a la sangre,
Ese glicerol va al hígado. Recuerda que vamos a poder hacer varias cosas con él en el hígado. Recuerden al glicerol sinasa o quinasa, ¿ya? Mientras que el acné, ¿no es cierto? El ácido graso no esterificado puede viajar acá, o el tejido cardíaco, muscular, tejidos en general, ¿no? ¿Para qué? Para poder darse energía, ¿no? Y bueno, pues que cada célula pueda degradarlo, ¿no? Y usarlo. Listo. Termino. Ya. Ujú, ya, a ver, me dicen esta respuesta. Dice, el producto final de la actividad del ácido graso sintasa. ¿Cuál sería? Palmitato. Palmitato. ¿No es cierto? Ajá, palmitato o ácido palmítico, ¿ya? Eso también es una cosa que les voy adelantando. Esto es química, pero igual. Ácido láctico, le puedes decir también lactato. ¿Qué estás cambiando en la nomenclatura? Ácido por ácido con la terminación en ico, palmítico, ¿no es cierto? Por palmitato, por un ato al final, ¿ya? Eso para que lo tengan siempre en cuenta. ¿Ya? Y que no los mareen, que no queden, pero yo pensé que era ácido palmítico, ¿no? Y así. Listo. Entonces, terminamos. Vamos a dar un descansito y continuamos con la parte de lípidos 2 y lo demás. Voy a tratar de correr un poquito más con este, ya porque nos alcanza tiempo. Pero yo creo que vamos bien. Y felizmente este tema es más chiquito incluso. Ya, entonces terminamos por ahí. Ya, vamos a dar el primer break.